Bienvenidos a Culto a la Noche. Saludos amigos, volvemos con una nueva historia. Recuerden que pueden suscribirse y dejar un like si les están gustando los videos. Estoy leyendo todos sus mensajes y recomendaciones. Gracias por tomarse el tiempo. Antes de comenzar, les recomiendo discreción con esta historia ya que toca temas algo íntimos. Sin más, vayamos con la siguiente historia. Sucubo, enviado como anónimo desde Zacatecas. Hola. Me gustaría que mi historia fuera anónima. Es algo muy íntimo. Vivo en un pueblo de Zacatecas. Actualmente tengo 30 años. Estoy felizmente casada y tengo 2 hijos. Todo empezó cuando tenía 20. La verdad, no me considero físicamente una mujer fea. Siempre fui de las muchachas más lindas del pueblo y por eso mismo traía varios chavos atrás de mí. Siempre me invitaban a salir, pero la verdad, ninguno me llamaba la atención, tanto como para acostarme con él. Sí, ya sé que a los 20 años ya no debería ser virgen, pero era de las que creía que debía ser con una persona especial. Además que en mi casa me cuidaban mucho. En una de estas tantas salidas hubo un muchacho que me empezaba a llamar la atención mucho. Era alto, guapo y fornido, y me encantaba escucharlo hablar. Así que empecé a salir más veces con él hasta que formalizamos y empezamos un noviazgo. Mis papás ya me dejaban salir con él, con la condición de que me regresara hasta la puerta de mi casa y que él respondería por cualquier cosa que pasara. Estuvimos saliendo por unos meses y a lo más que llegábamos eran besos y uno que otro faje. Pero fue inevitable que llegara el momento en que tuviéramos relaciones. Ese día estábamos en su casa y él estaría solo todo el día. Estuvimos viendo tele en su cuarto y empezamos a besarnos. Y pasó lo que tenía que pasar. Él fue muy cuidadoso y muy lindo, pero tengo que confesar que no era lo que yo esperaba. Llegó hasta ser un poco incómodo para mí y en ningún momento llegué a sentir algo de placer. Después de esa vez, ya no podía verlo igual. Sentía que él iba a querer que pasara más veces y yo no quería volver a hacerlo con él. Así que empecé a distanciarme hasta que terminamos. Días después, cada noche empezaba a tener sueños con lo que había pasado. No eran pesadillas, pero no eran sueños agradables. Había veces que él insistía que lo repitiéramos y tenía que volver a pasar por eso otra vez. Eso duró casi un mes y empezaba a creer que debía ir con un psicólogo o algo así para saber qué era lo que estaba pasando. Pero hubo una noche en que ese sueño ya no volvió. Esta vez fue diferente. En el sueño estaba en mi cama y alguien entraba por la puerta. Era un hombre como de 30 o 35 años. La verdad era muy guapo. No podía describir lo que sentía, pero solo de verlo sentía ganas de estar con él. Él se acercaba y me decía cosas como si fuéramos pareja desde siempre, y yo le contestaba de igual manera. Se acostaba en la cama y empezaba a besarme y acariciarme, hasta que empezábamos a hacerlo. Era un placer que nunca había experimentado, y era como si pasara tanto tiempo y no acabara. Cada vez que despertaba lo hacía exhausta y sudando. Fue la primera vez que tuve un sueño húmedo. La primera vez que pasó y desperté, no sabía cómo explicar lo que había pasado. Así que empecé a buscar en internet y todo indicaba que simplemente eran sueños húmedos. Así que no me preocupé tanto y lo dejé pasar. Pero se volvió a repetir la siguiente noche y las siguientes después de esa. Llegó el momento donde dejó de preocuparme. Solo lo disfrutaba, la verdad. Lo disfrutaba demasiado. Hasta que un día que desperté me dije a mí misma, ojalá que esto nunca acabe. Después de eso, el siguiente sueño cambió un poco. El hombre de mis sueños tenía un semblante algo molesto, y el sexo que teníamos era un poco más rudo, pero no dejaba de ser placentero. Cuando despertaba era lo mismo, y los rastros de un sueño húmedo. Pero algo sí había cambiado. Empezaron a aparecer marcas en mi cuerpo, ligeros moretones en mis brazos y marcas en mis pechos.
Uno de esos días me estaba cambiando y entró mi mamá. Solo tenía puesto un pantalón y mi brasier. Mi mamá notó las marcas en los pechos y me regañó como nunca. Estaba muy molesta. Me preguntaba quién me había hecho eso y por qué no se lo había dicho antes. Pero ni siquiera yo sabía por qué tenía esas marcas. Solo le dije que no lo sabía, que tal vez me había golpeado durmiendo o algo así. Mi mamá al final se tranquilizó, pero no me creyó. A partir de allí no me dejaron salir sola a la calle, hasta que le dijera quién era el tipo con el que estaba saliendo. Me molestaba un poco, aunque no del todo. Al fin y al cabo, pues no estaba saliendo con nadie y casi siempre me la pasaba en casa. Los días seguían pasando y los sueños también. Y cada vez me sentía más, no sé cómo describirlo, débil o desganada. No quería hacer nada y las marcas seguían apareciendo. Así que trataba de cubrirme más con la ropa o maquillarlas. Pero fue inevitable que mi mamá las volviera a notar. Ella es la única que entraba a mi cuarto sin tocar por la confianza que teníamos. Así que una vez entró cuando aún estaba dormida, como a eso de las 7 de la mañana. Me despertó de golpe, hablando entre enojada y preocupada. Yo no entendía, aún no despertaba bien. Cuando al final reaccioné, me empezó a contar que cuando entró a mi cuarto, yo me estaba moviendo extrañamente y hacía sonidos, gemidos, por lo que corrió a despertarme. Solo me le quedé viendo y me dio mucha vergüenza. No sabía qué decirle, pero a mi mamá siempre le había contado todo, así que se lo dije. Le conté lo que había pasado con mi exnovio y con mucha pena lo que estaba pasando desde que terminamos, lo que pasaba en mis sueños y que creía que las marcas tenían que ver con ellos. Mi mamá ya más tranquila me dijo que no se lo contara a nadie y que ya veríamos qué hacer para que todo volviera a la normalidad. Ese mismo día mi mamá salió toda la mañana y regresó como a la 1 de la tarde. Me dijo que me bañara y me arreglara porque iríamos a ver a alguien. Así lo hice y salimos de casa. Tomamos un taxi que nos llevó a una de las colonias que están en las orillas del pueblo. Llegamos a una casa que se veía bastante humilde. Mi mamá le llamó a una señora y salió una mujer mayor. Tendría unos 60 años, algo baja y muy canosa. Entramos a la casa y al parecer era una curandera o una bruja. Tenía muchos santos y cosas raras en la casa. Mi mamá ya le había platicado lo que le conté en la mañana. Me empezó a decir que no eran simples sueños húmedos, porque era imposible que pasaran tantas noches seguidas. Que lo que en realidad pasaba es que era un sucubo. Que esas cosas tenían relaciones sexuales en los sueños con las mujeres y que era un demonio que me estaba queriendo hacer mal. En ese momento fue la primera vez que sentí miedo por lo que estaba soñando. Volteé a ver mis brazos y mis pechos. No podía creer que esas marcas y esas cosas que pasaban mientras dormía eran provocadas por una de esas cosas, y mucho menos que era un demonio. La señora empezó a hacerme una limpia, o al menos eso creo que era. Prendió velas y todo el cuarto se llenó de humo. Después de un rato y que se disipara todo, la señora me dio una cosa que parecía un atrapasueños, pero mal hecho. Eran unos palos con trapos amarrados. Me dijo que lo pusiera bajo mi cama y esa cosa ya no me podría hacer daño. Lo que restó del día me la pasé muy inquieta y solo pensaba en lo que pudiera pasar por la noche. Antes de dormir me di un baño con unas hierbas que me dio la señora. Me puse mi pijama y me preparé para dormir. No dejaba de pensar en eso y no podía alcanzar el sueño. Creo que me quedé dormida al fin como a las 2 de la mañana. Se suponía que esa noche, con el artefacto que me dio la señora, no pasaría nada, pero no fue así. Él estaba de pie junto a mí, estaba desnudo, su mirada era de enojo. Alargó una mano hacia mí y la quitó rápidamente. Empezó a voltear a todos lados, como buscando algo. Supongo que buscaba el artefacto que me había dado la señora. Volvió a mirarme y se echó encima de mí. Me asusté y cerré los ojos. Solo sentía cómo me tocaba de una forma más ruda. Metía su mano entre mis piernas y de pronto
Empecé a sentir cómo me penetraba, pero esta vez no lo estaba disfrutando y no había placer, solo sentía ardor y dolor. Estaba en pánico, pero eso no fue lo peor. Cuando abrí los ojos, vi la cosa más horrible. Era... no sé qué era. Era una cosa horrible encima de mí. Empecé a gritar como nunca. Creo que gritaba de verdad y no solo en el sueño, porque mi mamá entró a mi cuarto y me despertó. Fue horrible haber visto eso. No era posible. No era posible que esa cosa era lo mismo con lo que yo soñaba los días anteriores. Cuando reaccioné, mi mamá me estaba abrazando y después entró mi papá. Estaba sangrando de mi entrepierna y tenía rasguños muy finos en mis pechos y mi vientre. Fue la cosa que me dio la señora. Eso lo había hecho enojar. Ya no sabía qué hacer. Nadie durmió en mi casa esa noche. Y al día siguiente volvimos con la señora. Nos dijo que era más fuerte de lo que pensaba y necesitaría contactar a alguien más. Una persona, pero que no era del pueblo, ni siquiera del estado. Era alguien de Guerrero. Era un curandero o brujo que venía de Brasil. Él trabajaba cosas más fuertes, según dijo ella. Lo que ella nos dijo fue que él era el único que conocía que podía tratar con esa cosa. Lo llamó por teléfono, pero le dijo que lo más pronto que podría llegar sería en 2 días y obviamente los gastos correrían por nuestra cuenta. No sé si podría aguantar 2 noches más. Les juro que cuando vi esa cosa enfrente de mí, pensé que moriría de miedo y no soportaría verlo otra vez. Esas 2 noches dormí con mis papás y cada vez que caía dormida lo veía. Aún tenía la forma de aquel hombre que me gustaba, pero su cara era de odio puro. Cada vez que trataba de acercarse, despertaba asustada entre mis papás. Las 2 noches fueron iguales y al día siguiente llegó. La señora le marcó a mi mamá, le dijo que esa persona ya estaba allí y que teníamos que ir inmediatamente, y que también llevara el artefacto que nos había dado. Cuando llegamos ya nos estaban esperando. El hombre era moreno, algo alto, tendría unos 40 años y estaba vestido de blanco. Dijo que él practicaba macumba, algún tipo de brujería brasileña, y que los incubos eran normales en Brasil. Desde hace muchos años atacaban a las mujeres de tribus brasileñas y la única manera de combatirlos era con ese tipo de brujería. Cuando empezó, sacó a mi mamá y a la señora del pequeño cuarto donde estábamos y me quedé sola con él. Hizo un tipo de estrella con sal y café alrededor de mí y me dijo que me quedara en ropa interior. Empecé a desvestirme y mientras lo hacía me dijo que iban a pasar cosas y que pasara lo que pasara, no abriera los ojos. Cuando cerré los ojos empezó a decir cosas que no entendía. Así estuvo un buen rato y de repente empecé a sentir mucho calor. Él lo notó y me repitió que no abriera los ojos. De repente me sentí en un gran espacio oscuro, totalmente oscuro, y apareció otra vez. Lo podía ver a unos metros de mí mientras seguía escuchando al hombre decir cosas como cánticos en algún idioma que no entendía. Y cuando el hombre empezó a hablar más fuerte, era como si se deformara. En ocasiones podía ver su forma horrible como en flashazos. Era como si tratara de acercarse a mí, pero las cosas que cantaba el hombre lo detenían. Llegó el punto donde prácticamente el hombre estaba gritando. Empezaba a sentir ráfagas de aire dentro del pequeño cuarto y sonidos extraños. Mientras eso pasaba, yo lo seguía viendo con mis ojos cerrados. Se retorcía, era como si las cosas que decía el hombre no lo dejaran acercarse a mí. Y al final se escuchó un grito profundo del hombre, y perdí el conocimiento. Desperté hasta el otro día en mi cama. Al parecer me habían llevado inconsciente a la casa el día anterior. Cuando reaccioné bien, después de despertar, lo noté. Había dormido toda la noche y ya no había visto esa cosa. Y no volví a verlo nunca más. Nunca supe qué pasó después de que me desmayé aquel día, pero estaba feliz de que se había acabado. Amigos, ¿qué les pareció esta historia? Un poco inusual, ¿no creen?
Háganme saber en sus mensajes si han pasado por algo parecido y también mándenme sus historias al correo o al Instagram que estarán abajo en la caja de información. Nos vemos en la próxima historia y recuerden, ya pueden descansar en paz.